Sin más, doy la bienvenida a la ponente de esta tarde, la ingeniera Karina Yomona Cueva, graduada de la carrera de Ingeniería de Minas con maestrías en Ciencias Convención en Sistemas Integrados de Gestión, experiencia de la implementación, mantenimiento y auditorías de programas especializados como seguridad basada en el comportamiento, gestión de seguridad y salud en el trabajo, gestión ambiental, gestión de la calidad, gestión antisoborno y manejo de Código Internacional de Cianuro. Auditora en ISO 45001, 14001, 9001 y 37001. Dicho esto, damos inicio a la ponencia de hoy. Muchos éxitos, ingeniera Karina. Gracias. Gracias, buenas tardes con todos y bienvenidos a este tercer módulo planificado para ustedes correspondiente al mes de enero, que viene a ser pues la auditoría al sistema de gestión antisoborno bajo la norma ISO 37001 que se ha elaborado y se ha explicado anteriormente la interpretación y la implementación de esta norma. Por favor, si me pueden confirmar si me logran oír y también visualizar las diapositivas que estoy proyectando. Sí, ingeniera. Ya, perfecto. Bien, como hace un momento hemos estado, o bueno, ya presentó Brigitte, mi nombre es Karina Yomona Cueva. Hemos venido desarrollando 2 sesiones anteriormente correspondientes al sistema de gestión de antisoborno bajo la ISO 37001-2016. Y el día de hoy nos toca ver todo el tema relacionados a las auditorías. Y para esto, pues, nos hemos trazado algunos objetivos de este curso que vamos a desarrollar. El primero es lograr adquirir conocimientos para lograr una planificación y realización de las auditorías internas al sistema de gestión antisoborno. Eso es lo que se busca principalmente. También es importante y se les va a decir, y también forma parte de un objetivo que ustedes conozcan cuáles son las técnicas y cuáles son las metodologías que se debe seguir en las auditorías del sistema de gestión antisoborno, porque existen técnicas y metodologías, las cuales las vamos a explicar también más adelante para que sean tomadas en cuenta o para que tengan también el conocimiento cuando ustedes van a realizar alguna auditoría. Otro objetivo nosotros que apuntamos con dar este curso es conocer las funciones y responsabilidades y actitudes que debe de tener un auditor, así como los requisitos de calificación del equipo auditor. Si bien es cierto, todo esto que estamos desarrollando forma parte de un requisito de la ISO 37001 y en general de todas las normas ISO que tienen la estructura de alto nivel, ya que tienen desde el punto 0 hasta el punto 10 tienen las mismas estructuras, pues si parte de las auditorías es un cumplimiento al punto 9, que es el seguimiento, medición y desempeño del sistema de gestión. Entonces, si nosotros ya estamos implementando la ISO 37000 dentro de nuestro sistema de gestión, un requisito indispensable es realizar las auditorías. Entonces, en este curso vamos a ver todas las etapas que corresponden a la auditoría, porque no sé si se acuerdan que anteriormente les hemos explicado cómo está estructurada la norma ISO 37001 y en general todas las normas ISO están estructuradas bajo el ciclo de mejora continua o el ciclo de Deming. Y de igual manera, las etapas en las que se centra es únicamente este capítulo que es auditorías, también es en el ciclo de Deming, de mejora continua, porque vamos a tener que planificar la auditoría, vamos a tener que realizarla, vamos a explicarles qué criterios vamos a utilizar al momento que vamos a realizar la auditoría. Y en este punto también vamos a revisar parte de los talleres que hemos dejado como tarea la semana pasada, que no todos han cumplido, pero los he revisado y me da gusto porque he recibido buenos trabajos, unos al menos muy específicos, muy didácticos, y los vamos a revisar también en la segunda etapa, que es el hacer la auditoría. Vamos a revisar las posibles evidencias que nos han brindado pues, los participantes según las cláusulas correspondientes. Y bueno, después también vamos a ver qué es necesario para nosotros hacer seguimiento a las acciones que se han tomado en las hallazgos de la auditoría. Y finalmente, pues, vamos a ver el tema de mejora continua también que nos lleva el tema de las auditorías.
Iniciamos solicitándoles también a ustedes que tratemos de hacer esta dinámica bilateral, no únicamente que yo esté hablando, explicando, sino también van a haber puntos donde les voy a preguntar y sí me gustaría y agradecería bastante su participación a través de la sala de chat de Zoom para poder saber qué conceptos tienen al respecto, poder evaluarlos y tal vez en el caso requieran mayor orientación, hacerlas. Pero esta capacitación lo vamos a hacer de manera dinámica. Entonces me gustaría iniciar, pues, aparte de los objetivos, ver algunas definiciones y algunos conceptos básicos. Y como un concepto muy básico, si este tema vamos a hablar de auditorías, ¿qué entienden ustedes por auditoría? ¿Qué conceptos, qué lineamientos es lo que tienen o qué es lo primero que se les viene a la cabeza cuando escuchan la palabra auditoría? Entonces, si podrían ir escribiendo a la sala de chat para poder leer las respuestas de manera también que nos estemos familiarizando un poco con este desarrollo. Y mientras vayan escribiendo, aquí vamos a dar también una breve explicación sobre lo que es auditoría. Esta explicación que estamos dando se basa en la norma ISO 37001, que es la norma en la cual nosotros vamos a auditar. Y nos dice que la auditoría es un proceso sistemático, independiente y documentado. Hay que tener en cuenta estas tres palabras, estas cuatro. Va desde proceso, sistemático, independiente y documentado. Para obtener evidencias de la auditoría, evaluarlas de manera objetiva y determinar el grado que se cumplen los criterios de auditoría. Más adelante también vamos a ver cuáles son los criterios de auditoría que vamos a tener en cuenta. Jenny Maldonado nos dice que una auditoría es un examen exhaustivo contra un criterio. Claro, pero más que un examen exhaustivo, hay que nosotros interrelacionarnos con estas cuatro palabras: proceso, sistemático, independiente y documentado. ¿Por qué? Porque así se nos va a hacer mucho más fácil entender. Si hablamos de un proceso, son un conjunto de actividades que están interrelacionadas entre sí y las cuales vamos a tener elementos de entrada, un proceso y elementos de salida. Este es el proceso. Sistemático, pues, porque estas actividades van a encontrarse ordenadas. No podemos hacer una auditoría de manera desordenada o lo primero que se nos venga a la mente. No, necesitamos ordenar, necesitamos planificar para que sea una auditoría. Entonces, por ende, proceso, conjunto de actividades interrelacionadas, sistemática, que se encuentran o están obedeciendo un orden. Independiente. Independiente también es muy importante nosotros familiarizarnos con esta palabra, porque la auditoría es un proceso que se va a llevar a cabo por una persona competente que asegure la objetividad y la imparcialidad de este proceso. Entonces, si es independiente, no es la auditoría que va a buscar beneficiar a la organización, de repente tratando de encontrar lo mínimo de hallazgos posibles o tratando de solapar algunas no conformidades que se están detectando. Entonces, por ahí viene el independiente. Va a tener que ser llevado por una persona que asegure la objetividad y la imparcialidad de este proceso, que puede ser dentro de la misma organización o también puede ser una persona externa. Y finalmente tiene que ser documentado también este proceso. Documentado plasmándose en procedimientos escritos, sus resultados deben registrarse. Y justamente esto también nos pide la norma. Cuando nosotros hablamos de auditoría, debemos de tener un procedimiento establecido de manera documentada y evidencias de que se está ejecutando la auditoría. ¿Cuáles serán estas evidencias? Pues los informes, incluso también tenemos el registro o el acta de inicio o de apertura de la reunión y también el acta de cierre de la reunión de la auditoría también podemos presentar como evidencias. Wilder nos dice que él entiende por auditoría que es la revisión y seguimiento del cumplimiento de un sistema, ya sea de seguridad, salud, medio ambiente, calidad y legislación legal, verificando el cumplimiento y mejora continua. Sí, un concepto un poquito más completo, así es, y justamente más adelante vamos a ver nosotros bajo qué criterios vamos a auditar.
o vamos a ser auditados también, porque este curso va a ir por ambas partes. Si nosotros queremos formarnos como auditores, vamos a tener aquí unos conceptos claves, porque claro, un curso de formación de auditores en una norma, pues nos lleva 16 horas aproximadamente, porque vamos a entrar viendo detalladamente, punto por punto, cuáles son los principios, los criterios, pero aquí lo vamos a ver de manera un poco más general, más macro, pero sí vamos a dar conceptos claves. Y también vamos a ponernos en el otro punto, que es el punto de ser auditados. Nosotros tenemos una organización y vamos a ser auditados, entonces tenemos que saber bajo qué principios se rigen, quienes nos van a hacer las auditorías, qué nos van a pedir, cómo nosotros debemos actuar. Y esta es la definición de una auditoría. Entonces, proceso, actividades que se interrelacionan, ordenadas, independiente, que va a asegurar la objetividad e imparcialidad y vamos a nosotros tener evidencia documentada de todo este proceso y de su ejecución. Durante este proceso nosotros vamos a tener evidencias, y las cuales vamos a evaluarlas de manera objetiva para ver si cumple o no cumple. Aquí no vamos a tener, me parece que cumple, yo creo, pero si lo miro de este punto, esto es una auditoría y muchas veces tal vez ustedes habrán escuchado el término de evidencias objetivas. La evidencia objetiva pues es lo físico, lo concreto, lo que nosotros podemos visualizar o podemos escuchar, lo que tengamos o se nos presente y vamos a tomar una decisión, si cumple o no cumple. José nos dice, la auditoría es un examen objetivo, independiente y sistemático que permite identificar los objetivos que se vienen cumpliendo. Claro, los objetivos son los requisitos. ¿Y qué es la evidencia de la auditoría? Porque esto también es clave. Escuchamos auditoría, van a pasar la empresa donde trabajamos una auditoría, preparen sus evidencias. Entonces, si nosotros vamos a primero tener que saber cuál es el alcance de la auditoría, porque puede que me auditen, como me comentó hace un momento, Wilder Ruiz nos comentó pues que la auditoría puede ser a distintos sistemas de gestión o puede ser también una auditoría de distintas normas o también las puede auditar de manera separada. Supongamos que nos va a auditar la ISO 37001, entonces nosotros vamos a tener que saber qué requisitos nos pide la ISO y saber qué evidencias vamos a presentar. Cuando nosotros hablamos de evidencias que vamos a presentar o vamos a sustentar el cumplimiento de los requisitos de la norma, hablamos pues de entrevistas o declaraciones que son tomadas por el auditor, también alguna otra información que es pertinente, ya sea documentos, registros, incluso informes, también se puede tomar en cuenta como evidencias. Estas evidencias también forman parte o la conforman las políticas que tiene la empresa. Si tiene procedimientos, es parte de la evidencia. Y también algo que siempre suelo recomendar, el hecho de que si nosotros vamos a pasar una auditoría, no únicamente llevemos al auditor el tema, mira, tengo 10 políticas, tengo 5 políticas, tengo 30, 40 procedimientos, porque eso es una parte que nosotros como auditores vamos a verificar según el requisito que estamos auditando, pero también lo que se solicita esa parte, si presentas una política, ver quién ha realizado la política, se ha hecho mediante una reunión, dónde está el acta que se han reunido las personas que han elaborado la política, también como parte del cumplimiento o de los requisitos es que la política se encuentre difundida a los miembros de la empresa, entonces tenemos que presentar el conjunto completo de cómo se elaboró, si estamos hablando de la política misma en sí, donde se encuentra difundida y también los registros o los cargos de entrega a los colaboradores. Que hoy por hoy esto también se está modernizando y también lo vamos a ver más adelante, ya que estamos en una situación de pandemia donde estamos tratando de reducir al mínimo el contacto físico entre personas y dentro de estas personas o estos procesos que estamos tratando de hacerlos de manera digital o virtual o de manera remota, pues se encuentran las auditorías. Y más adelante les voy a mostrar cuáles son los lineamientos que ha dado ya la INACAL para que podamos nosotros realizar la auditoría y si vamos a ser auditados, leerlos y saber
cuáles son los puntos que están considerados para las auditorías remotas. También cuando hablamos nosotros de auditorías, es importante que si vamos a ser los auditores o nos van a venir a auditar, siempre la evidencia que van a encontrar en la auditoría va a valirse en 3 puntos fundamentales. Y estos son los 3 puntos que sí o sí nosotros tenemos que tener en cuenta para mostrar las evidencias ante una auditoría. Primero, los requisitos de la norma que nos van a auditar. Que en este caso, si estamos hablando de un sistema de gestión antisoborno, obviamente nos van a evaluar los requisitos de esta norma, que es la ISO 37001. También nos van a auditar bajo los requisitos legales, pero no requisitos legales ajenos a la norma, porque si nosotros hablamos de un sistema de gestión antisoborno, nos van a auditar bajo los requisitos legales relacionados al sistema de gestión antisoborno que rigen en el país. Y también otro punto que vamos a auditar o vamos a ser auditados son bajo las normas y procedimientos internos de la organización. Y aquí ocurre muchas veces que la norma te dice qué es lo que debes de tener, la ISO, pero no te dice el cómo. Entonces el cómo ya lo queda a criterio de la organización, mediante qué procesos va a dar cumplimiento a los requisitos de la ISO 37001. Y ocurren muchas organizaciones que son proactivas, que se suben la valla, que dentro de esos procedimientos y normas internas de organización, declaran pues que declaran que van a realizar controles que son muy rígidos o muy estrictos, o que van a seguir un procedimiento que sobrepasa los estándares de la ISO 37001, y cuando estos son buenas prácticas, pero lo malo es que no las ejecutan. Y como no las ejecutan, sin embargo, las están plasmando, pues ya quedaría una no conformidad de normas y procedimientos internos de la organización. Por eso es importante que cuando nosotros como organización analicemos y veamos qué herramientas vamos a utilizar para cumplir los requisitos de la ISO 37001, seamos realistas, pero el hecho de decir realistas no es conformistas o irnos al estándar más bajo, sino ser realistas de acuerdo a nuestras probabilidades que nosotros vamos a poder cumplir, pero siempre esforzándonos como organización. Entonces, las evidencias de las auditorías nos van a pedir bajo 3 requisitos. Primero, los requisitos de la norma a auditar, que es la ISO 37001, los requisitos legales aplicables y correspondientes al sistema de gestión, y las normas y procedimientos internos del sistema de gestión antisoborno. Bajo estos 3 puntos son los que nos van a auditar siempre. Y nosotros también generalmente escuchamos los hallazgos y las conclusiones de la auditoría, que es ya al culminar, pero es bueno también definir qué significa el hallazgos y conclusiones de la auditoría, porque estos sí nos dan cuando culminamos pues el proceso de auditoría, nos mencionan cuáles son los hallazgos más resaltantes y las conclusiones de la auditoría. Pero como hallazgos, la misma norma nos define que son los resultados de la evaluación de la evidencia que se ha auditado y que se ha recopilado frente a los criterios de la auditoría. Entonces, los hallazgos van a ser una comparación de toda la evidencia que nos ha presentado el equipo, la empresa auditada, versus la comparación de los requisitos que estamos auditando. Entonces, nosotros tendremos que evaluar como auditores o seremos evaluados si lo que estamos presentando cumple el requisito o no cumple. Y bien, también aquí la misma norma ISO nos da 3 notas. Las 3 notas son como 3 explicaciones del concepto inicial que nos da. El primero es que los hallazgos de la auditoría indican conformidad o no conformidad. La conformidad es el cumplimiento del requisito y la no conformidad es un no cumplimiento. ¿Cumple o no cumple? Y la nota 2 también nos dice que los hallazgos de la auditoría pueden conducir a la identificación de oportunidades para la mejora o el registro de buenas prácticas. Esto es importante porque
No únicamente en una auditoría nos vamos a centrar en todo lo negativo o en todas las desviaciones. Y esto genera también muchas veces cierto nerviosismo en el equipo que va a ser auditado, porque va a decir, uy, no, ya viene un auditor, seguro nos va a destapar los trapitos sucios, o pucha, qué feo que nos encuentren 10 o 15 no conformidades, 20 observaciones, entonces estamos de miedo. Pero hay que ser conscientes que sí es cierto que la auditoría nos va a identificar las oportunidades que tenemos para mejorar y también las buenas prácticas. Va a recalcar las buenas prácticas que tenemos como empresa y que esto también nos lleva a tener una buena cultura organizacional. José nos pregunta, ¿la norma se aplica para la auditoría interna y auditoría externa? Esto, José, lo explicamos más adelante porque más adelante vamos a clasificar. Ahorita estamos dando unos conceptos nada más, porque más adelante vamos a clasificar cuántos tipos de auditorías hay y bajo qué normas se rigen para poder auditar o nos van a auditar según la clasificación de auditoría o el tipo de auditoría que vayamos a recibir. Ahorita solamente estamos mencionando algunos conceptos para más adelante cuando hablemos de hallazgos o conclusiones ya sepamos a qué nos estamos refiriendo. Entonces estamos dando unos conceptos previos para el desarrollo del curso. Y como nota 3 de los hallazgos nos dice, si los criterios de la auditoría se seleccionan a partir de requisitos legales o reglamentarios, los hallazgos de auditoría pueden denominarse cumplimiento o no cumplimiento. Al igual que una conformidad y una no conformidad. Conformidad, si la evidencia cumple con el requisito de la ISO, por ejemplo, el requisito 4.1, 4.2, y no conformidad, un no cumplimiento a tal requisito, pero cuando ya hablamos netamente de los requisitos legales o reglamentarios, cumplimiento o no cumplimiento, que tiene cierta similitud. Como conclusiones, nosotros vamos a tener el resultado de una auditoría tras considerar los objetivos de esta auditoría que se ha estado o que se va a realizar, y todos los hallazgos de la auditoría las tenemos que mencionar, todos los hallazgos. Y dentro de los hallazgos vamos a tener las conformidades, que son los cumplimientos, y las no conformidades. En las no conformidades, nosotros pues identificaremos qué oportunidades tenemos para mejorar nuestro sistema de gestión. Y en las conformidades tendremos las buenas prácticas para seguir reforzándolas, porque si no las reforzamos, estas buenas prácticas pueden perderse. Y aquí vamos a ver los tipos de auditorías, justamente lo que José nos estaba preguntando hace un momento. Existen tipos de auditorías y vamos a dar un ejemplo. Yo les voy a explicar y luego yo les voy a pedir a ustedes que me escriban por el chat qué ejemplos creen que corresponden para tal clasificación. La primera es una auditoría interna o de primera parte, la segunda es una auditoría externa y la tercera es una auditoría externa de tercera parte. Primera parte, segunda parte y tercera parte. Las dos últimas son externas y la primera es interna. ¿Cuándo va a ser una auditoría interna? Estas auditorías son las que van a ser realizadas o gestionadas por la propia organización. ¿Para qué? Para ver su propio sistema de gestión, si está marchando correctamente, si no está teniendo cumplimiento a tales requisitos. Esa es la auditoría de primera parte. Cuando nosotros como organización ABC decimos necesitamos una auditoría para medir o para nosotros ver el desempeño de nuestro sistema de gestión, entonces podemos contratar a un auditor externo, podemos también tener nuestros auditores internos dentro de la organización que van a realizar este tipo de auditorías. ¿Cuándo sería una auditoría de segunda parte o externa? Estas auditorías ya no nacen por el propio, ¿cómo lo podríamos llamar? Ya no nace por el propio instinto, por el propio proactivismo de la empresa que quiera ser auditada, su sistema de gestión, sino esta auditoría de segunda parte es cuando son realizadas, pero a solicitud de los proveedores. Entonces, aquí ya uno mismo no decimos, yo quiero ver cómo va mi sistema de gestión, sino mi proveedor me está solicitando una auditoría.
¿Para qué me está solicitando una auditoría mi proveedor? Para ver si yo tengo en mi sistema de gestión o reúno los mismos requisitos que él me está pidiendo para yo poder visitar o poder trabajar como proveedor. Estas son las auditorías de segunda parte. En muchos casos también son las famosas homologaciones. La homologación para la empresa tal. Entonces, todas las empresas que van a querer dar servicios a una empresa principal, vamos a tener que pasar por un proceso de auditoría de segunda parte o la llamada las homologaciones. ¿Y cuándo son las auditorías externas o de tercera parte? Estas auditorías son realizadas por un organismo comercial, netamente, y contractualmente independiente con el objeto de determinar que el sistema de gestión esté documentado e implementado. Estas auditorías externas o de tercera parte son las que generalmente las realizamos o pasamos para nosotros obtener una certificación internacional. ¿Qué puede ser? Pues una certificación en la ISO 37000, una certificación en la ISO 9000, en la 45000. Estas son las auditorías externas o de tercera parte, ¿ya? Ahora vamos a ver nosotros cuáles son las etapas de una auditoría. Hace un momento les expliqué y les comenté que el proceso de auditoría está enfocada en el ciclo de Deming y por ende tiene 4 etapas: el planificar, el hacer, el verificar y el actuar. Este actuar nos va a dar nuevas medidas para nuevamente ir al planificar y así va en un ciclo de mejora continua. Cuando nosotros hablamos de planificar, involucra primero establecer cuáles son los objetivos de un programa de auditoría, porque si nos vamos a planificar, tenemos que trazar nuestro programa de auditorías al año, cuántas veces nos van a auditar. Estas auditorías que nos estamos trazando van a ser las auditorías internas o las auditorías externas también, porque posiblemente yo me puedo ir trazando inicialmente tener 2 auditorías internas al año, pero con el objetivo de el siguiente año tener una auditoría de tercera parte o una auditoría de certificación. Y estas auditorías las voy a plasmar en un programa. Este programa está dentro de la etapa de planificar. También dentro de la etapa de la planificación vamos a nosotros establecer un programa de auditorías. El programa de auditorías aquí vamos a tener en cuenta cuáles son las funciones y las responsabilidades de las personas que gestionan el programa. También cuáles son las competencias de la persona que gestiona tal documento. ¿Cuál es el alcance de auditoría? Porque podemos auditar, no es siempre un requisito fundamental que en una auditoría programada para tal mes se auditen todos los procesos o todas las actividades o todas las sedes de la empresa. Podemos nosotros ir haciéndolo de manera gradual. Supongamos, en febrero me voy a auditar o me voy a programar una auditoría interna para mi sede principal, pero en junio o julio estoy programando auditorías para las otras 2 sedes que tengo de mi empresa y así también lo podemos hacer por los procesos que tiene la empresa. También dentro de nuestro programa de auditorías, lo que vamos a tener en cuenta es identificar y evaluar los riesgos que podemos tener dentro del propio programa de auditoría. Y también cuáles son los recursos de este programa para nosotros tener en cuenta, porque si contamos con auditores internos dentro de la organización, genial, pero si no tenemos auditores internos, posiblemente estemos pensando en contratar servicios de profesionales externos para que realicen esta auditoría. Y al tener en cuenta esto, ya son recursos que se van a implicar para realizar la auditoría y esto hay que tenerlo en cuenta dentro del programa de auditoría. José nos pregunta, ¿la auditoría interna significa que debo formar parte de la estructura organizacional como un órgano de control o se puede terciarizar? Lo puedes terciarizar, José. Sí lo pueden terciarizar. ¿Por qué? Te explico. Mira, vamos a la auditoría interna son promovidas por la propia organización. La propia organización ha determinado que se encuentra en la necesidad, pues, de
de lograr medirse o ver cuál es el cumplimiento de su sistema de gestión en base a la ISO 37001. Entonces, va a programar sus auditorías internas y este programa lo puede realizar personal dentro de la empresa o puede contratar o terciarizar a una empresa consultora o a un consultor independiente. Pero es auditoría interna o de primera parte porque es promovida o es que la organización ha tenido la iniciativa de realizar estas auditorías para ver su sistema de gestión. Entonces, esa es la auditoría interna, porque muchas veces ocurre este errado concepto de que es una auditoría externa porque viene un auditor externo, ya, pero ese auditor externo, ¿por qué está viniendo? Porque tú como empresa has identificado la necesidad de que te realicen una auditoría y tú has contratado una empresa consultora para que te evalúe tu propio sistema de gestión. Entonces, sigue siendo una auditoría interna, pero con la única diferencia que has contratado una empresa consultora externa o un consultor independiente. Pero sigue siendo auditoría interna. ¿Cuándo va a ser auditoría externa? Otra vez, cuando te realiza tu proveedor que cumpla ciertos requisitos o las famosas homologaciones serán las de segunda parte. Y las de tercera parte son las que generalmente se realizan para obtener una certificación internacional como las normas ISO. Esos son los 3 tipos de auditorías. Entonces no hay que tener o no hay que equivocarnos. David nos dice, ¿a qué se refiere con las competencias del responsable del programa de auditoría? Ah, ya. Esto también está muy relacionado cuando nosotros hablamos del sistema de gestión de la ISO, porque ahí también nos dice que definamos cuáles son las competencias. Las competencias son qué requisitos o cuál es el perfil que va a cumplir el profesional que va a gestionar todo este programa de auditorías, desde la planificación, tal vez contactar con el equipo auditor que va a venir de una consultora o tal vez él mismo es el encargado de realizar las auditorías internas. Tenemos que definir cuáles son las competencias. Entonces, como competencia mínima, la que creo que debería ir, al menos si hablamos de un sistema de gestión de antisoborno, debería de ser que esta persona cuente con capacitación en la ISO 37001, que es el sistema de gestión antisoborno, porque va a ser el responsable de tener o de gestionar tanto el programa de auditoría como algunas otras actividades que les pueden estar especificadas dentro de sus funciones. La auditoría del MITRA, que es cada 2 años, ¿qué tipo de auditoría es? Interna, así es una auditoría interna. Es una auditoría interna porque tú, como propia organización, vas a tener que, o tienen la iniciativa y también por cumplimiento un requisito legal en cuanto a seguridad y salud en el trabajo, van a tener que contratar un auditor. Entonces, aquí también entra parte de definir cuáles son eso de perfil del auditor que tú vas a contratar. Entonces, en este caso, si es una auditoría en MINTRA, pues el auditor tiene que estar registrado en el Ministerio de Trabajo. Ese sería de primera parte. Continuemos con las etapas de la auditoría. Estábamos en la etapa del planificar, que es la primera etapa. También aquí nosotros debemos establecer procedimientos para el programa de auditoría. Este procedimiento, aquí nosotros vamos a determinar quién va a ser el responsable de actualizar, de gestionar este programa, qué recursos vamos a utilizar, cada qué tiempo, qué periodicidad lo vamos a actualizar. Esto todo lo vamos a tener en cuenta dentro de la planificación. Y más adelante les voy a mostrar un ejemplo de un programa de auditoría que podemos tener o podemos mejorarlo incluso. Después de esta planificación, si nosotros en nuestra empresa hemos dicho, voy a tener 2 auditorías al año, voy a tener una auditoría al año, el responsable, el auditor va a tener tales competencias, por ejemplo, que haya participado o que tenga un curso mínimo de formación de auditor en la ISO 37001, que es el requisito mínimo para que pueda auditar en un sistema de gestión como competencia, porque alguien que no haya recibido la formación en auditoría para la ISO 37001, ¿cómo te va a auditar? Entonces, eso sería una competencia básica. Otra competencia, pues, es la experiencia, que mínimo haya realizado 1 o 2 auditorías, o algunos piden por años, otros por horas, otros por número de auditorías. Eso queda ya a criterio de la empresa. Después de que nosotros hemos planificado, vamos al hacer.
que es ya netamente el ejecutar el programa de auditorías que nosotros hemos planificado anteriormente. Para esto, para desarrollarlo, tenemos que nosotros definir cuál es el objetivo, el alcance y criterios para una auditoría individual, seleccionar cuáles son los métodos de auditoría, que esto también lo vamos a ver más adelante, porque aquí estamos dando un resumen, y cada paso del planificar, hacer, verificar y actuar también lo vamos a desarrollar más adelante. Tenemos que seleccionar los miembros del equipo auditor, porque es cierto, nosotros podemos ya haber establecido un procedimiento en el cual, digamos, el perfil de mi auditor, del auditor que me va a realizar una auditoría interna a mi organización, va a tener el siguiente perfil, una formación de auditor interno, como mínimo, experiencia de un año auditando o 2, 3 auditorías al sistema de gestión en anteriores empresas, y así podemos definir. Entonces, cuando nosotros vamos a solicitar a consultores o a empresas consultoras para que nos realicen la auditoría, pues tendremos nosotros que seleccionar dentro de los postores cuál se ajusta más a nuestro perfil de auditores internos que nos van a realizar este proceso. Aquí pues tendremos que seleccionar y tendremos pues que asignar las responsabilidades para la auditoría individual a un líder de equipo auditor. Y el equipo que se forma para las auditorías depende mucho de la organización, porque si nosotros vamos a auditar una empresa pequeñita, pues posiblemente puede ir únicamente un auditor, pero si hablamos con una empresa que tiene más de 500 trabajadores, más de 1000 trabajadores, ya van un equipo de auditores. Y de eso también depende mucho el tiempo que se demore, porque no siempre es cierto de que para hacerte una auditoría tiene que durar 8 horas, así seas pequeña, así seas mediano o gran empresa. Va a depender de qué complejos son tus actividades, los procesos que te van a auditar, para que se defina el equipo de auditores que te van a destinar y el tiempo que van a tardar en realizar la auditoría. Y pues posteriormente esto se realiza la auditoría en sí. Cuando se realiza la auditoría en sí, se tiene en cuenta, primero el equipo auditor va a tener que elaborar un plan de auditoría. El plan de auditoría es diferente al programa de auditoría. Hay que tenerlo en cuenta estas diferencias. El programa de auditoría es un calendario, básicamente, donde digamos en enero, en marzo, en junio o en diciembre me van a auditar a tales procesos. El plan de auditoría ya es netamente cuál es el objetivo, ahí nos va a mencionar cuál es el criterio de la auditoría, pues que el criterio será la norma de la ISO 37001, los requisitos legales y también los requisitos asumidos por la propia organización. Esos van a ser los criterios. Aquí también te va a mencionar dentro del plan de auditoría quién es el equipo auditor o quién es el auditor líder, el de soporte técnico en auditoría. Aquí es donde van a ir esos datos. Y también dentro del plan de auditoría te va a decir a qué hora van a iniciar con la reunión de apertura, de qué a qué hora se va a auditar tal proceso y quién va a auditar tal proceso. Porque no siempre una persona puede auditar todos los procesos. Y dependiendo también nuevamente de la magnitud de la empresa y de qué procesos se van a auditar. Entonces, todos estos detalles van dentro del plan de auditoría. Ya, y bueno, aquí se va a desarrollar ya netamente junto con este plan de auditoría ya se desarrolla la auditoría en sí, que también más adelante lo vamos a ver. Y finalmente, cuando ya culmina la auditoría, se hace la reunión de cierre, donde se van a dar mención a cuáles han sido los principales hallazgos que se han detectado en la auditoría, tanto como buenas prácticas más resaltantes como no conformidades u observaciones. Finalmente, pues de esto ya el auditor va a enviar el informe. También les voy a mostrar un ejemplo de cómo vamos a redactar las no conformidades o los hallazgos. Les voy a dar un ejemplo que obviamente también sería bonito que lo pongan en práctica. Si ustedes dentro de su empresa tienen implementada esta norma, que puedan simular auditorías por ustedes mismos y aprender cómo ir redactando los hallazgos de las auditorías internas. Estos hallazgos tienen que realizarse un seguimiento y una revisión para ver si se han tomado las acciones inmediatas, si ha determinado la causa raíz que ha llevado
o ha conducido a este hallazgo para dar seguimiento y ver finalmente si es eficaz o no es eficaz la medida que se ha tomado. Esto es un breve resumen. Y esto también hay que tenerlo muy en cuenta y también se asemeja bastante a la pregunta que nos hizo hace un momento de José. ¿Qué es lo que nosotros vamos a tener en cuenta para auditar? ¿O bajo qué criterios, bajo qué normas nos van a auditar? Si bien me van a hacer a mí una auditoría de primera y segunda parte, van a auditarme bajo la norma ISO 19011. La última versión es la del 2018. Esta norma ISO nos dice las directrices para la auditoría de los sistemas de gestión. Y ojo, si ustedes están pensando en certificarse como auditores internos o tener un nivel mayor o más alto como auditor líder o auditor IRCA, tienen que manejar muy bien esta norma, que es la ISO 19011, donde nos dan todas las directrices para nosotros poder auditar a un sistema de gestión. Pero ojo que aquí nos dan las directrices para las auditorías de un sistema de gestión de primera y de segunda parte. ¿Se acuerdan cuál es la de primera parte? La de primera parte son las auditorías internas. ¿Cuáles son las de segunda parte? Si escriben al chat para ver si han copiado la explicación anterior. A ver si van escribiendo al chat. Exacto. Las de segunda parte son las auditorías de homologación o a proveedores. Muy bien. Ese es. Entonces, cuando nosotros vamos a recibir una auditoría de primera o de segunda parte, tenemos que saber la ISO 19011. Por ahí me pueden decir, pero Karina, mira, yo no soy auditora, a mí me van a auditar. ¿Es necesario que yo sepa la 19011? Claro, porque si tú vas a mostrar las evidencias, tienes que estar preparados y saber bajo qué criterios o qué directrices va a tener la persona que te va a venir a auditar. Entonces, debes de leerte la ISO 19011. Es una norma muy importante. Y para todos los sistemas de gestión, porque aquí nos dan los lineamientos independientemente si nos van a auditar o vamos a auditar en la 9000, la 45000, o la 37.000. Aquí nos habla de directrices generales. ¿Y qué pasa si a nosotros nos van a auditar o vamos a realizar auditorías de tercera parte? Cuando nosotros vamos a realizar o vamos a obtener una auditoría de tercera parte o las auditorías para obtener una certificación internacional, hay una norma que es la ISO o IEC 17021, la versión 2015. Aquí pues nos da la evaluación de la conformidad y los requisitos para los organismos que realizan la auditoría y la certificación del sistema de gestión. Se dan cuenta, aquí nos dicen, realizan la auditoría y la certificación, porque aquí ya nos van a dar el certificado si cumplimos los lineamientos de la ISO 9000, de la ISO 37000, de la ISO 45000. Esto ya es para certificarnos que nosotros estamos cumpliendo los requisitos de tal norma. Entonces, esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Exacto. Estos puntos que les he mencionado son tomados en cuenta para las auditorías de primera y segunda parte y las de tercera parte. Pero ¿se acuerdan que hace un momento también les comenté que existen unos lineamientos para la gestión de auditorías remotas? Pues estos lineamientos han sido aprobados por la Resolución Directorial 020-2020 por la INACAL, la cual fue promovida por el Ministerio de Producción. A través del INACAL, pues aprobó tales lineamientos. Y en estos lineamientos nos dice qué es lo que vamos a tener en cuenta o qué requisitos se van a tener en cuenta para realizar auditorías de manera remota o de manera virtual. Y esto pues se ha dado por la pandemia que estamos pasando actualmente. Este pues es un documento técnico especial de relevancia en la actual coyuntura de emergencia sanitaria en el país, al proporcionar flexibilidad para lograr los objetivos de la auditoría cuando el auditor no puede estar presente. Y ahorita les voy a mostrar un breve video para que tengamos en cuenta. ¿Pueden ver el YouTube o no pueden visualizar? A ver si me...
Sí se llega a ¿Ahí ver, pueden ingeniera. visualizar? Sí. Ya, perfecto. Ya vamos a estar un poco atentos, estar atentos aquí, que esto es justamente de la norma técnica peruana. El video es promovido por INACAL. ¿Se escucha? ¿Se escucha el video el sonido del video? A ver si me confirman si se logró No, no escuchar. se llega a escuchar. Ya, a ver, nuevamente voy a compartir. Creo que no di la opción de compartir sonido de la computadora. Eso me faltó. Ahí está. Ahora sí van a escuchar. Atentos. Como un aporte importante en el marco de esta pandemia, el INACAL aprobó la Guía Peruana 123-2020, que proporciona alineamientos para la gestión de auditorías remotas en todas sus etapas, con el uso de tecnologías de la información y comunicación. Este documento técnico es aplicable a todas las organizaciones, tanto públicas como privadas, que realizan auditorías internas y auditorías para sus proveedores externos, sin importar su tipo, tamaño o sistema de gestión implementado. La guía peruana establece indicaciones específicas para las personas responsables a organizar y ejecutar el programa de auditorías. Además, destaca la importancia del empleo de tecnologías de la información y comunicación como herramientas esenciales para recopilar, almacenar, recuperar, procesar, analizar información, pero sobre todo optimizar el proceso de auditoría en las organizaciones. Para conocer más sobre esta guía peruana, solo tienes que ingresar a la plataforma Sala de Lectura Virtual en nuestra página web www.inacal.gov.pe. Bien, ¿se dieron cuenta que esto que nos dice, pues este es un video muy resumido sobre los lineamientos para la gestión de las auditorías de manera remota cuando se van a realizar? Ahí están. Ya. En la parte última de este video, nos dice que nosotros podemos verlo porque posiblemente por ahí me pueden decir o me pueden preguntar que les pase los lineamientos que les he acabado de mostrar. Pueden. Fíjense por aquí. Ya, por aquí me pueden pedir que les pase los lineamientos de la auditoría o los lineamientos de esta guía peruana para las auditorías remotas que ha sido ya promovida y ha salido por la INACAL. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es primero registrarnos en INACAL para poder leerla esta norma, porque todavía no sale o no es pública para poder distribuirlas. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es entrar, registrar a la INACAL. También podemos ingresar con este código, la guía peruana correspondiente. Le damos aquí. Aquí tenemos para buscar y poderla leer. Aquí tenemos lineamientos para la gestión de auditorías remotas. Y la INACAL nos da, pero para leerlo de manera virtual. Aprobada por tal. Aquí está. Para nosotros poderlas leer. Ya. Aquí tenemos incluso lo que nos dice la INACAL o no, a nosotros nos habilita esta plataforma, es por 3 días calendarios consecutivos que serán al momento que nosotros empezamos a visualizar. Y aquí pues tenemos como tiempo 3 días para poder leerlo esta norma. Incluso se nos prohíbe que nosotros tomemos captura de pantalla. Y aquí tenemos para nosotros leerlo con mayor detalle, todo lo correspondiente a esta norma. Nos dan, por ejemplo, qué criterios se van a tener en cuenta para las auditorías remotas
la identificación de riesgos y oportunidades, los recursos tecnológicos que podemos utilizar para realizar este tipo de auditorías, las competencias del equipo auditor, la planificación y la ejecución de auditorías y qué actividades posteriores vamos a tener en cuenta. Es una guía muy interesante, les invito que puedan ustedes a ingresar, primero registrarse en la INACAL y luego en la sala virtual de la INACAL poder acceder a esta norma. Como les comenté, el tiempo es limitado, es por 3 días consecutivos a partir de que nos registramos y empezamos a visualizar esta norma. Luego ya no se nos va a permitir, entonces hay que tratar de sacarle provecho. Vamos a compartir nuevamente las diapositivas. Grover nos dice, la guía debería ser público y poder ser usado por todos los auditores. Así es, debería como recomendación, pero lamentablemente no lo tenemos así. Hay que aprovechar la manera, al menos en la que lo tengamos, que son 3 días para leerla. Creo que también es un tiempo suficiente para poder nosotros prepararnos y tener en cuenta, si vamos a ser auditados de manera remota, tener en cuenta qué es o cuáles son los principios que van a tener los auditores. Y de igual manera, si nosotros somos auditores y vamos a tener que realizar este proceso de manera remota, también tenerlo en cuenta. Aquí les dejo el enlace del video de YouTube que hemos visto. Y también ya les mostré cómo nosotros podemos visualizar esta norma en la página de la INACAL. Ahora sí, vamos a ver ya la preparación de la auditoría. Este es un ejemplo del plan. Espérate. No se copió. Ya, aquí vamos a ver, este es un ejemplo de la planificación de la auditoría. Cuando nosotros vamos a planificar la auditoría, vamos a tener que hacer un programa de auditoría. El programa de auditoría, ¿se acuerdan que les dije que era primero especificando qué procesos y qué áreas vamos a tener en cuenta o cuándo se van a auditar y luego en qué meses lo vamos a auditar o en qué fechas? Por ejemplo, en este cuadro que les estoy mostrando, tenemos que la gestión comercial se va a auditar en enero y luego en agosto, 2 veces durante todo el año. El proceso de manufactura se va a auditar 3 veces. El proceso de control de la calidad se va a auditar 2 veces y así cada proceso, incluso estos son por procesos de local principal, de local o la sede principal. Y finalmente tenemos las unidades comerciales o las otras empresas o sedes descentralizadas. Por ejemplo, en Piura, Arequipa e Iquitos tenemos que se van a auditar cada 6 meses de igual manera, uno en mayo y otro en octubre. De igual manera, si tenemos una organización que tiene distintas sedes, las podemos clasificar las auditorías según procesos y según locales o sedes. La sede principal, obviamente por ser una sede grande, aquí han decidido auditarla de manera separada o disgregada por procesos. Y las sedes descentralizadas, como son más pequeñas, han creído conveniente realizar la auditoría pues de todos los procesos en una sola fecha de las 3 sedes. Y de la sede principal distintas fechas por procesos. Entonces esto es un ejemplo que lo podemos tener en cuenta. Si ustedes tienen de repente algún otro ejemplo, mucho mejor. Hay que acordarnos que este tema de todo el sistema de gestión, la planificación de auditorías es constantemente dinámico, no es estático. Ya. Y aquí tenemos el plan de auditoría. Lo que les mostré anteriormente era el programa. Ahora vamos a ver el plan de la auditoría. En el plan de auditoría nosotros vamos a tener en cuenta como mínimo este contenido. ¿Cuál es el objetivo de tal auditoría? El alcance. Vamos a tener en cuenta también el equipo auditor que lo conforma, el lugar y la fecha, el itinerario de la auditoría, que es como
un rol o de rutina donde se establece, como aquí tenemos el día, la hora, es el itinerario de la auditoría y la programación de la reunión de apertura y la reunión de cierre. Y aquí tenemos un ejemplo. En este ejemplo no se ha cortado la parte del objetivo y el alcance, pero tiene que ir, es indispensable el objetivo y el alcance. Por ejemplo, el objetivo, pues, identificar el cumplimiento del sistema de gestión antisoborno de la empresa tal en base a la norma ISO 37001 y a los documentos o a los estándares establecidos internamente por la organización. El alcance, pues el alcance tendrán en cuenta la oficina principal, la sede principal de la empresa tal en los procesos tal, procesos de alta dirección, función del cumplimiento, gestión logística, control de calidad y almacenes. Ese será nuestro alcance. También, ¿qué documento de referencia? Aquí lo tenemos, la ISO 37001. También el equipo auditor. Tenemos aquí una auditora y un auditor líder, Juan Pérez y Melissa Figueroa. El lugar y fecha, la fecha, lo tenemos aquí, el lugar arriba podemos incluirlo, por ejemplo, la dirección de la sede principal y en el caso que sea virtual, pues especificará que se realizará de manera virtual en el enlace Zoom, el enlace Google Meet, el medio que podemos nosotros utilizar. Y el itinerario, que es esto, y la programación de la reunión de apertura, que aquí lo tenemos, donde es necesario que estén presentes todos los dueños de procesos y todos los que conforman el equipo auditor, al igual que en la reunión de apertura y en la reunión de cierre. Este es un ejemplo que hemos puesto. Esto ya lo vimos, que es el programa. Y para la ejecución ya de la entrevista, o aquí creo que antes ya de entrar, porque hasta aquí llegamos lo que es la planificación de las auditorías. Luego ya vamos a entrar a cómo se desarrolla una auditoría netamente en sí, y aquí vamos a pasar también a ver sus talleres de quienes han desarrollado y nos han enviado. Pero previo a esto sí me gustaría dar pase a Brigitte para que haga un pequeño break. Brigitte. Claro, ingeniera, tenemos justamente 5 minutos para cualquier tipo de descanso que deseemos. Y bueno, comentarles y agradecerles nuevamente su asistencia a este último módulo. Y mañana se culminaría también con el curso de gestión de seguridad y salud en el trabajo. A las 9 de la mañana iniciamos, así que están cordialmente invitados para poder participar. Bueno, para los que deseen, voy a dejarles nuestros números de contacto en el chat para que puedan comunicarse ante cualquier duda o consulta que tengan, ya que cuando ustedes decidan acceder a nuestros beneficios, podrán tener el material de la presentación, video de la sesión que justamente está siendo grabado y algún material complementario que la ingeniera nos estará compartiendo. Así que si tienen alguna duda o consulta acerca de nuestros cursos, porque vamos a empezar también en la semana entrante con el mes de febrero, con los temas nuevamente de gestión y salud, de seguridad y salud en el trabajo, y lo que es gestión alimentaria, sábados y domingos. Y así todo el mes de febrero tendremos también estas sesiones gratuitas con certificación opcional. Pueden preguntarnos acerca de los costos, promociones, así que les estaré dejando todo tipo de información para que puedan contactarnos. Y también no se olviden dejarnos su like en nuestra página de Facebook, BMC Team, y estaremos gustosos de responder cualquier duda o consulta. Bueno, ingeniera, Perfecto. le doy el pase para que pueda continuar. Gracias, gracias Brigitte. Más bien si les puedes pasar de repente los enlaces, incluso el del grupo de WhatsApp donde estamos dando comunicación a los cursos, para quienes desean unirse. Y mientras vayas pasando los enlaces, vamos compartiendo y continuando con esta capacitación. Esto ya hemos visto, ya tuvimos nuestro pequeño break. Y ahora vamos a continuar. Vamos a continuar, ya culminamos con la etapa de la planificación, ahora vamos netamente a la ejecución de la auditoría. Y para la ejecución de auditoría van a existir ciertos criterios que se van a tener en cuenta, como los que a continuación vamos a mencionar. Empezamos con la entrevista.
Esta entrevista se va a realizar pues con las personas que ejecutan las tareas en las cuales van a hacer, si vamos a auditar el área comercial, pues nos auditarán o vamos a auditar con el responsable de dicho área o de dicho proceso. En el caso se encuentre una no conformidad o alguna observación, siempre es bueno comunicar. Si nosotros vamos a auditar, hay que comunicarles. Porque, ¿qué ocurre si un auditor no comunica la observación o la no conformidad que está detectando y únicamente toma notas, solicita evidencias y toma notas, pero no comunica al dueño del proceso o a la persona auditada? Y en la reunión de cierre menciona, hemos tenido tales no conformidades, tales observaciones, y puede que el auditado diga, no, pero cuando tú me pediste eso, yo te mostré las evidencias, tú no te has dado cuenta, y pueden llegar a cierto choque o a cierto desacuerdo. Entonces, para evitar esto, siempre como recomendación, si ustedes van a auditar, digan la observación, digan la no conformidad que están presenciando por la ausencia de tal documento o de tal evidencia. ¿Y qué pasa si nosotros somos auditados y viene un auditor que no nos informa y simplemente nos pide un montón de evidencias y nosotros mostramos, pero no nos dice si es observación o si no es no conformidad? Hay que estar preguntando, porque lo que para nosotros como auditados puede ser una observación, el auditor lo puede tomar como una no conformidad. Entonces hay que preguntarle en el momento, bueno, ante dicha ausencia de tal evidencia que nos está solicitando el auditor, ¿esto cómo se consideraría? Y ahí el auditor te dirá, pues se considera una observación o una no conformidad por tal motivo. Entre la diferencia de observación y de no conformidad, también les voy a dar al culminar esto, les voy a dar la diferencia que vamos a tener. José nos dice, todo el programa, el plan, las evidencias, las entrevistas y otros durante la ejecución de la auditoría deben ser documentados. En otros tipos de auditoría se llaman evidencias para fines legales, también se los denomina papeles de trabajo solicitados por los juzgados. Así es, tienes toda la razón, José. Y también existen 6 palabras fundamentales para todos los auditores que van a realizar esta actividad, este proceso. Esas palabras son el cómo realizas tal actividad, dónde la realizas o dónde la realizaste, cuándo, qué, por qué y quién. Entonces, si nosotros vamos a ser auditados, siempre hay que estar atentos y hay que tener identificado cuáles van a ser nuestras posibles respuestas teniendo en cuenta estas 6 interrogantes. Y el auditor tiene que ser preciso con las preguntas y con las anotaciones. No podemos ir divagando mucho. Y cuando vamos a utilizar preguntas, tienen que ser preguntas efectivas, preguntas abiertas, estimulando al auditado a conversar, porque generalmente se va a dar un ambiente de tensión entre el equipo auditado con el auditor. Esa tensión porque, viene quien nos va a auditar, pucha, no me puedo equivocar, de repente no lo tengo, me vaya a pedir lo que no tengo. Entonces hay un ambiente tenso. El auditor tiene que no irse pues todo como pata, amigo, así a bromearse, pero sí tiene que guardar una conducta amical, una conducta confiable con el equipo auditado. ¿Para qué? Para que esto baje el nivel de tensión que se ha generado en el ambiente y pues puedan conversar de manera abierta y puedan decir finalmente o mostrar las evidencias que se tienen para llegar a las conclusiones o a los hallazgos si cumple o no cumple. Entonces aquí se podría utilizar algunas palabras que cómo se realiza tal proceso, cómo se hace, dónde archiva sus registros, me puede mostrar los registros, entre otros puntos. ¿Cuáles son las preguntas que se deben de evitar, al menos por la parte de los auditores? Veo que hacen un entrenamiento para todos los trabajadores en materia de antisoborno. ¿No es verdad? Esta pregunta ya es como una afirmación. Entonces nosotros no podemos afirmar cuando vamos a auditar. Siempre hay que dar la libertad para que el equipo auditado pues pueda responder. Y la primera pregunta típica del auditor o que nos van a realizar si somos auditados es, por favor, ¿puede explicarme lo que está haciendo? Y quién le dijo que realice tal proceso, cuándo se le informó, cuándo le capacitó, cómo, dónde, el por qué. Son preguntas para tratar de extraer la máxima información posible al auditado
Y otros posibles también seguimiento es, por favor, muéstreme, puede volverme a explicar, puedes tener en cuenta. También hay que resaltar la importancia de solo preguntar o hacer una pregunta una vez, porque podemos realizar el cuestionario y el auditado empieza a respondernos, pero esa respuesta ya nos está generando 2 preguntas más, pero no podemos interrumpirlo al auditado. Tenemos que esperar que culmine esa explicación, pero ojo también, porque ocurre, y esto también les voy a mostrar más adelante en otra diapositiva, los posibles tips, entre comillas, que los auditados suelen utilizar para desviarnos de nuestros fines como auditores o ganar tiempo, el famoso ganar tiempo para tratar de mostrar las menos evidencias posibles, hablando de otros temas o sacando fuera del contexto al auditado. Entonces nosotros tenemos que alinear. Si ya vemos que el auditado que da unas respuestas que no corresponden o se está yendo por las ramas, hay que alinearlo. Hay que decir, disculpe, la pregunta inicial fue tal. De tal manera que se centre en la pregunta, porque si no, le hacemos una pregunta, empieza por A, luego se va a la rama B y al final termina en Z. Entonces, como el tiempo es oro para nosotros los auditores, tenemos que delimitar muy bien los tiempos y tratar de salir fuera del contexto. Y también es muy importante no tener miedo a hacer preguntas sencillas, hablar claro y de forma llana. Mirar al interlocutor, siempre el mirar va a hacer va a expresar una manera de confianza y empatía con la persona auditada. Obviamente vamos a tener que usar un lenguaje adaptado al nivel del interlocutor, porque no podemos ir con palabras muy técnicas a personal operativo. Sin embargo, si nosotros estamos hablando con personal o el área de comercial o el área de gerencia, ya podemos ser un poco más técnicos en nuestros términos. Entonces, muchas veces está también la sencillez de nuestras palabras, el dejarnos entender con los auditados para que nos brinden información clara o evidencias que estamos requiriendo. Y si no haya sido entendida la pregunta, porque esto también pasa, a veces preguntamos, pero como el equipo auditado se encuentra nervioso, es normal volverle a preguntar con términos más sencillos y tratar de preguntar siempre al trabajador o al área que nosotros estamos auditando en ese momento. No podemos enfocarnos tanto en la acompañante. Aquí tenemos otros aspectos claves que vamos a tener en cuenta. Por ejemplo, el auditor debe permanecer seguro. Esto es muy importante porque si ya visualizan que uno como auditor estamos teniendo dudas con referencia a tal requisito, inmediatamente van a sentirse en la potestad de poder realizar algunas otras desviaciones o algunas objeciones. Entonces, tiene que estar muy seguro. Y por esto es importante que la persona o quien va a ser el auditor tiene que tener una formación, tiene que tener las competencias, tiene que conocer muy bien las normas, tiene que tener experiencia para poder auditar al respecto. Y el siguiente aspecto clave también es administrar el tiempo adecuadamente. Lo que les comenté. Ocurre en muchas ocasiones que el auditado va a tratar de sacarnos fuera de contexto para ganar tiempo, pero de nosotros depende de administrar el tiempo y poner en línea si ya se nos han dado respuestas que se han ido por las ramas y no corresponde. Esto es el no dejarse conducir o engañar y ser detallista. Si nos muestran evidencias, no únicamente fijarnos en el título. Por ejemplo, yo estoy solicitando evidencias de una política antisoborno. Entonces me dan un documento donde dice políticas antisoborno. Y no basta que diga, mira, sí, dice política antisoborno, ha sido firmado por el órgano de gobierno, por la alta dirección, ya cumple el requisito. El ser detallista va a ver el contenido de dicha política y comparar con la norma. Si la norma me dice que en el inciso A debe de decir tal, el inciso B, el inciso C, entonces yo comparo el inciso A que me solicita que haya un cumplimiento del requisito de las normas legales, ¿dónde está en la norma? En la política presentada, sí, está aquí. El inciso B, que es lo que me solicita, y viendo en la política o en la evidencia que me han mostrado si cumple o no cumple. Eso es ser detallista y eficiente. Evitar apartarse del tema.
o evitar distraerse, dejarse conducir y evitar saturarse también. Y para evitar saturarse hay que manejar muy bien nuestros tiempos. ¿Se acuerdan de nuestro plan de auditoría? De tal a tal hora vamos a auditar tal proceso, entonces tenemos que darnos el tiempo. Si por ese proceso vamos a auditar 8 cláusulas o 10 debe de la norma, vamos a tener que estimar cuánto tiempo vamos a destinar para tal requisito de la norma que vamos a revisar las evidencias. Y estas son las famosas tácticas del auditado. Estas son las famosas que ustedes no tienen que realizarlas, así van a ser auditados. Iván nos pregunta, ¿cuáles son las competencias de un auditor antisoborno? Como competencias las tienes que definir tú dentro de tu procedimiento. Obviamente las que se recomiendan primero es que tenga un curso de formación de auditor bajo la norma que va a auditar, que es la ISO 37001. Debe de tener un curso de formación de auditor. Estos cursos pues se dan en un lapso de 16 horas como mínimo porque hay que conocer bien los requisitos, cómo auditar punto por punto, se hacen talleres más a profundidad, se desarrolla más detalladamente los puntos y eso es la formación como primer punto de competencia. Otro punto de competencia es la experiencia, que tenga experiencia auditando en tal norma. Creo que con estos dos puntos serían muy importantes para nosotros definir un perfil de las competencias que requiere el auditor. Adicionalmente puedes agregar pues que tenga una carrera técnica, que tenga una carrera de ingeniería, de administración, que incluso tenga tantos años de experiencia, que haya trabajado en la empresa o haya realizado auditorías en sectores similares o ítems similares, ¿vale? Por el estilo, como los que acabo de mencionar. Dice, debemos tener en cuenta que es una auditoría de antisoborno. Es de alto riesgo estos tipos de auditoría para el auditor. Debe tener en cuenta el riesgo de seguridad personal. No requiere conocimiento de requisitos legales. Claro, el hecho de que va a auditarte, la norma antisoborno debe de conocer los requisitos legales aplicables o en relación al sistema de gestión antisoborno. José, con respecto a lo que nos dices, que debemos de tener en cuenta que es una auditoría antisoborno, es de alto riesgo estos tipos de auditorías para el auditor. Debe tener en cuenta el riesgo de seguridad personal. Sí, esto también lo estaba plasmando dentro de estas diapositivas, que hay un riesgo de soborno, por ejemplo, que aquí está, mira, probar fortaleza de carácter, el soborno. Porque existen muchas auditorías donde se contrata a una persona, un auditor, y finalmente le dice, ya, pues, porque en la reunión de cierre se dicen tantas no conformidades, tantas observaciones, y finalmente puede acercarse a alguien en representación de la empresa y decir a la auditoría, pues, ¿cuánto para que únicamente nos pases con observaciones y ninguna no conformidad? Y esto es un soborno que está dando al auditor para tratar de esconder los resultados o los hallazgos que ha detectado. Entonces, esto también corresponde a una táctica del auditado, que no todos lo tienen, posiblemente algunos, donde pone a prueba la fortaleza del carácter del auditor. Por eso también un requisito del auditor es que sea una persona íntegra. Y esto también lo puedes incluir dentro de tu sistema de gestión o dentro de tu perfil de tu auditor, pues que como mínimo no presente algún proceso un proceso legal, penal, un proceso judicial, que no se encuentre en rojo en Infocor, también lo puedes tener en cuenta, que son unos indicadores de la integridad del auditor, indicadores, porque no queremos decir que si no presenta ambos antecedentes, es una persona íntegra, no. ¿Cómo puedo evidenciar las competencias de la función de cumplimiento en una auditoría? Esto lo vamos a ver más adelante, Iván. Sí lo vamos a ver, la función de cumplimiento, lo vamos a ver cuando vayamos a desarrollar, ¿ya? Las auditorías. Aquí estamos dando algunos tips para cuando vamos a desarrollarlas y estamos en las tácticas del auditado. Mira, en las tácticas del auditado tenemos la pérdida del tiempo. Que personas o auditados que hablan mucho, empiezan a hablar mucho, o hay almuerzos largos, donde el almuerzo
Bueno, esto se daba cuando las auditorías eran presenciales, pero como actualmente se están realizando de manera remota, esto no se está dando. Pero también lo hemos colocado para tenerlo en cuenta, que antes de la pandemia se estaba realizando, o las llegadas tardes del equipo que va a ser auditado, tratar de manejar al auditor, por ejemplo, la plan de la auditoría que se ha previsto y se ha entregado, tratar de hacerlo que se extienda más, de tal manera que el último proceso a auditar ya no se soliciten los requisitos. O que el personal, esto también es típica. Van a venir o van a hacernos una auditoría, entonces hay que colocar a Pepito, Juanito, que ellos son los que más conocen, a que sepan responder, pues. Esa es la típica. Las situaciones inesperadas. Uy, justo esa área no se encuentra disponible, o esa persona salió, se encontró mal de salud, y no hay quien pueda sustentar las evidencias, tuvo una emergencia. Son tácticas del auditado para no presentar las evidencias. También poner a prueba la fortaleza de carácter. Muchas veces tratando de ver el lado sensible del auditor, como compadézcame, adulándole al auditor, diciendo algunas falsedades o incluso ofreciendo soborno. Y los criterios de la clasificación, esto también les comenté hace un momento. Los hallazgos nosotros vamos a tener en cuenta los hallazgos que afectan la funcionalidad del sistema de gestión antisoborno. Si no afecta, será una observación. Entonces, ¿cuándo yo voy a decir que es observación? Cuando tenemos alguna desviación del sistema de gestión, pero que no afecta. Y si sí afecta, tenemos dos respuestas. Si afecta gravemente, es una no conformidad mayor. Y si no afecta gravemente, es una no conformidad menor. Entonces, tenemos tres clasificaciones de los hallazgos: observaciones, no conformidad menor y no conformidad mayor. Y aquí una breve descripción de la no conformidad. La primera descripción de la no conformidad es esta. Este es el requisito 5.2 de la ISO 37001. Para nosotros describir la no conformidad, mencionamos cuál es la norma que se está auditando, la ISO 37001, qué requisito de la norma, o sea, es en donde se ha detectado la no conformidad, en este caso es el 5.2, la política antisoborno. ¿Cuál es el procedimiento, la evidencia que nos están mostrando? Pues este es el código, esta es la versión. Y finalmente, describimos la no conformidad. No se dispone información documentada de haber comunicado a los socios de negocio tal, por ejemplo, a los socios de negocio ABC o tales socios que tengan la organización, y representaciones generales de la política antisoborno, tal como requieren el procedimiento tal. Entonces la empresa estableció con este procedimiento, tenía que comunicar la política, sin embargo no se comunicó. Y eso es lo que se ha detectado, la no conformidad. Iván nos pregunta, ¿en dónde se encuentran establecidas esta clasificación de hallazgos no conformidad mayor o no conformidad menor? Esta clasificación, Iván, generalmente obedecen a ser de tipos de auditorías internas. Que estas auditorías internas, pues, aquí es donde se define el tipo de la clasificación de los hallazgos. Este es un ejemplo, porque en realidad lo que nos dice la norma ISO es que vamos a nosotros a detectar conformidad o no conformidad. Eso es lo que nos dice la ISO. La conformidad es que cumple, la no conformidad es que no cumple. Entonces, algunas organizaciones optan por clasificar no conformidad. Es una observación, es una no conformidad menor, es una no conformidad mayor. Estas son las clasificaciones internas que se tienen como organización, las cuales no quiero decir que van a ser para todas las empresas, pero es lo que generalmente se trabaja en las organizaciones o se ha adoptado para la clasificación de los hallazgos. Sin embargo, existen organizaciones que han establecido dentro de su procedimiento de auditorías internas cómo la clasificación va a realizarse, oportunidades de mejora y buenas prácticas. Y me pasó que una vez al auditar, revisé el procedimiento de auditorías internas de la organización y en este procedimiento decía, si se encuentra un no cumplimiento,
a un requisito de la norma, será denominado oportunidad de mejora. Y si se encuentra algún cumplimiento, será denominado buenas prácticas. Entonces, la clasificación era oportunidad de mejora o buenas prácticas. Oportunidad de mejora. Aquí no habían determinado si era no conformidad o era una observación o una no conformidad menor o mayor. Únicamente habían establecido estos requisitos. Y si bien es cierto, nosotros y la norma ISO, la ISO 37000 que vamos a nosotros implementar, nos dice que debemos de establecer un procedimiento de auditorías internas, pero no te dice si ese procedimiento de auditorías internas va a estar en base a la 19011, no te lo dice. Pero tampoco no te dice cómo tú vas a clasificar tus hallazgos. Entonces, eso queda a criterio de la organización. Claro que no es tampoco ley lo que te estoy diciendo del ejemplo que te estoy dando en cuanto a la clasificación, que eran oportunidades de mejora y también era buenas prácticas, porque esto depende mucho del criterio de la empresa. Y si la empresa cree que les va a favorecer tener el término de oportunidades de mejora para una no conformidad, porque lo van a ver desde un punto positivo y funciona, bienvenido sea, en buena hora. Pero si no funciona, justamente para eso es la mejora continua, para revisar. Sin embargo, otras organizaciones creen el guiarse bajo los estándares de la ISO 19011, en las cuales pues te dicen si es conformidad o no conformidad, y la no conformidad lo tienden a clasificar en mayor o menor. Entonces, valga la explicación, Iván, sobre esta clasificación y los ejemplos pues también que me ha tocado evidenciar en otras auditorías, y también dándote una base o del fundamento de la ISO justamente para que nos da las directrices para auditar, que es la ISO 19011. Ahora sí vamos a ver los talleres. Ahora vamos a ir a revisar, para lo cual vamos a compartir. Ah, ya, aquí tenemos. Compartir pantalla. Aquí. En el taller que dejamos era que nos pongan algunos ejemplos de evidencias que mostrarían ante una auditoría que se les realice. Y pues habíamos distribuido los requisitos del punto 5, 6, 7, 8 y 9. Y también del punto 4, ¿ya? Pero del punto 4 no nos han enviado la tarea, nos han enviado, primero les voy a mostrar lo que nos han enviado y los vamos a revisar brevemente, y después yo les voy a mostrar también un ejemplo o una guía que sería bueno que lo apliquemos para cuando vamos a nosotros a realizar auditorías. ¿Ya? Esta es la tarea de Jenny Maldonado que nos ha enviado, lo cual está muy bien porque Jenny, aparte de darnos los ejemplos, ha analizado internamente la definición del requisito, lo ha comparado, qué es lo que nos dice la norma y nos ha dejado un ejemplo. Y lo cual es muy bueno y es muy didáctico porque yo estoy segura que con esto Jenny ha aprendido bastante, al menos del requisito 5 que le ha tocado, porque no únicamente nos ha dado evidencias. Por ejemplo, nos ha mencionado aquí cuál es la definición del requisito según la norma técnica peruana ISO 37001. Como le tocó el punto 5, nos ha clasificado el 5.1, el 2 y el 3, y nos dicen, pues, ¿no? Incluso nos ha hecho un acortado, por ejemplo, de la ISO 9000, cuál es el aportado del punto 5, la definición de órgano de gobierno, según la norma ISO 37001, y también los debe, que estos ya son requisitos de la ISO 37001, y finalmente, después de esta breve introducción que ha servido como guía para Jenny, nos ha dado los ejemplos. Por ejemplo, en relación a todo lo que nos está pidiendo el 5.1, que es ABCD, yo cumpliría o mostraría mis evidencias de tal manera. A, mostraría un acta de participación en la formulación del sistema de gestión antisoborno con la firma de su aprobación. En el requisito A nos pide aprobar la política, ¿verdad? Ya aquí nos va dando. B, con relación a los objetivos estratégicos de negocio con las directrices de políticas y objetivos.
La C, un procedimiento de revisión por el órgano de gobierno, cumpliría el inciso C que nos piden. Y así nos ha mostrado. De igual manera, la alta dirección, cuando ha definido primero qué es lo que nos dice la alta dirección según la ISO 37001, y también como debe, que son requisitos de la ISO 37001, los ha mencionado. Va desde la A hasta la H, que ha tomado una captura de pantalla de la ISO 37001, incluso nos ha buscado dentro de fuentes, donde nos ha mencionado que lo cual esto va a ayudar a aclarar este concepto de la norma de la ISO 37001, y finalmente nos dice por cada inciso qué evidencias mostraría de tal manera que dé cumplimiento. Por ejemplo, del inciso A, que nos pide que la alta dirección debe asegurar que el sistema de gestión, incluyendo la política, se implementen y mantengan y revisen. Entonces, ¿cómo cumpliríamos o cómo mostraríamos una evidencia? La participación de la gerencia en la formulación de políticas y objetivos. De tal manera, podríamos dar cumplimiento. A ver. Iván nos pregunta, ¿cómo puedo evidenciar si una organización tiene o no órgano de gobierno? Tú lo puedes evidenciar según la estructura de tu organización. Si tu organización tiene accionistas o tiene un comité directivo, ellos son tu órgano de gobierno. Y si no lo tiene, únicamente, porque no todas las empresas tienen accionistas o un órgano directivo, un comité directivo, no todas las organizaciones lo tienen. Y si no lo tienen, pues automáticamente todos los requisitos o los debe o las funciones que nos indican la ISO 37001 pasan a ser asumidos por la alta dirección. Y la alta dirección pues es el cargo máximo dentro de la estructura de la propia organización jerárquica que está presente, que puede ser el gerente general, el director gerente, el gerente de operaciones. Él sería la representación de la alta dirección. De esa manera nosotros podemos evidenciar si tiene un órgano de gobierno o si no lo tiene, Iván. Y bien, vemos que es muy didáctico, en realidad muy didáctico lo que nos ha dado el trabajo de Jenny. Les va a servir bastante. Esto lo voy a compartir dentro de la información que corresponde al curso, lo voy a compartir porque está muy didáctico, está para que lo revisen a profundidad. Yo particularmente de frente mido a los ejemplos que pondría y para qué, si todos los requisitos que tiene, la norma, al menos lo que le ha tocado del 5.1 ha dado ejemplos claros que dan cumplimiento a los debe. Y he tenido muy en cuenta porque nos ha puesto un ejemplo, y esto es lo que les comenté hace un momento al auditar, tenemos que ser detallistas y minuciosos. Minuciosos porque nos presentan una política y debemos de comparar con el requisito, acá un claro ejemplo, ¿no? Esta es la política que nos está dando Jenny, esta política que consta de 6 ítems. Incluso nos deja la fuente de donde lo ha obtenido. Esta política nos está dando como ejemplo Jenny, y estos son los requisitos de la política que debe de cumplir según la norma ISO 37001. Prohíbe el soborno, acá lo prohíbe, que debe de requerir el cumplimiento legal, aquí también lo dice, cumplir, y así sucesivamente todos los puntos cumplen. De igual manera, la comunicación de la política también, cómo lo tendría o evidenciaría que la política ha sido comunicada, aquí nos dice los ejemplos, y para roles, responsabilidades y autoridades de la gestión también nos muestra. Por ejemplo, el debe, cuáles son los debe de la propia norma, en este punto, en el 531, y qué evidencias mostraría para el cumplimiento de tales requisitos. Por ejemplo, documentar la responsabilidad según la descripción de cargos, el registro de divulgación de las funciones, evaluación del entendimiento de las funciones. Esta evaluación del entendimiento de las funciones es un examen. Yo te estoy dando tus funciones, ahora sí te voy a evaluar si has entendido o no has entendido cuáles son tus funciones, lo cual también es una evidencia válida en cuanto a los requisitos. ¿A qué requisito? A este. Debe de asegurarse que las responsabilidades de autoridades para los roles pertinentes se entiendan en toda la organización, como evidencio que han sido entendidas las funciones, autoridades y responsabilidades de la organización mediante una evaluación. Muy bueno, muy buen trabajo, Jenny. Felicitaciones, muy detallista. De igual manera, aquí también nos ha
nos han dado un ejemplo del órgano de gobierno, que es un consejo directivo. Esto, alguien preguntó hace un momento sobre la función de cumplimiento. A ver, voy a revisar el chat. Alguien preguntó, y justamente cuando vayamos a revisar esto, aquí lo vamos a dar una respuesta. Ya no me acuerdo el nombre, pero aquí vamos a responder. Estas son la estructura del sistema de gestión que nos da la ISO antisoborno, la ISO 37001, que no todas las organizaciones tienen un órgano de gobierno, que es un consejo directivo, pero sí todas las organizaciones tienen una alta dirección. En el caso que no tengan, entonces las funciones o los requisitos del órgano de gobierno lo van a asumir la alta dirección, la cual va a trabajar paralelamente al comité o a la función del cumplimiento. Aquí en esta estructura que nos ha mostrado dice comité de cumplimiento quien haga de sus veces. La norma nos llama función de cumplimiento, que puede ser un comité, un equipo, o que puede ser una persona, el oficial de cumplimiento o el oficial antisoborno, que puede ser. Y bien, y aquí ya nos muestra la estructura conforme está organizada esta empresa, y no, en este caso es de la OCE. Es de la OCE, esta es la fuente que nos ha brindado aquí. Y también nos dice lo que distingue el requisito de determinar las responsabilidades entre los diversos actores, por ejemplo, la alta dirección, los gerentes, el órgano de gobierno. Y aquí también nos da un ejemplo muy claro, siempre con la fuente de donde lo ha obtenido. Y definiciones también, definiciones de la propia ISO 37001 y las evidencias. Por ejemplo, estos son los requisitos y aquí las evidencias. Mostraría el registro de la aplicación de controles antisoborno, también el registro de las capacitaciones realizadas para el inciso B, para el inciso C, el diagnóstico, inspecciones de auditorías realizadas, informes periódicos, perfil del cargo, perfil de puesto, y la delegación de toma de decisiones también. Nos ha recortado lo que nos pide la norma en respecto al 5.33 y que es lo que mostraría como evidencia, que sería definir niveles de riesgo aceptables por la alta dirección y establecer criterios para tomar las decisiones. Un trabajo muy bueno y en todo latinado, ha dado ejemplos claros y obviamente esto no es un trabajo que lo haya realizado en una hora, sino se ha tomado su tiempo, un tiempo muy detallado y creo que esto también te ha servido bastante, Jenny. Te ha servido bastante porque has entendido, has analizado la norma. Y vamos al siguiente punto que nos ha mostrado también parte del taller, que es el cumplimiento del 6.1 y del cumplimiento del 6.2, que aquí nos han dado un ejemplo. A ver, permítanme, cuando estoy compartiendo. Gracias, efectivamente. Sí, muy buen trabajo, Jenny, buen trabajo. Aquí tenemos otro ejemplo de dos compañeras que nos han pasado, no recuerdo ahorita los nombres, no lo han puesto dentro del PDF, pero en este ejemplo también sí nos brinda muy claro. Por ejemplo, aquí lo que nos brinda o lo que nos dan es una matriz de riesgos y oportunidades de la ISO 37001-2016. Esto también va de la mano porque nos han dado la evidencia del 6.1 y del 6.2, pero si se dan cuenta aquí nos da el FODA también y el contexto de la organización, que son otros dos requisitos también de la norma, del 4, y también por aquí nos dan los requisitos, causas, consecuencias, sí, el contexto interno y el contexto externo nos están dando. Entonces, con esta matriz también incluso nos sirve para evidenciar el punto 4 de la norma ISO 37000. Y aquí han hecho una clasificación interesante, por ejemplo, cuándo va a ser considerado fortaleza, color verde, debilidad, color rojo, y requisito, color negro. Entonces, aquí nos han dado algunos ejemplos. También cuál es el análisis o la causa por la cual se ha originado. Cuál es la consecuencia, cuáles son los dueños de riesgo o los dueños del proceso por el cual se está analizando, los controles que se tienen actualmente, el análisis de riesgo y bueno, la valorización del riesgo. Aquí sí hubiese sido mucho mejor
que nos hubieran mostrado al menos la metodología para clasificar o cuándo voy a yo decir que mi probabilidad es 1, es 2 o es 3. Y también cuándo mi impacto va a ser 3 o 2. Esto hubiese sido genial. Estoy segura que lo deben de tener, si no, posiblemente al momento de enviarme se han olvidado. La valorización del riesgo, también la descripción del riesgo y oportunidad y el tratamiento del riesgo y oportunidad, que aquí tenemos cuáles son los controles que vamos a implementar, quién va a ser el responsable por proceso, la fecha límite y los recursos que son necesarios. Y aquí lo podemos visualizar, sí, también es un buen trabajo. También que nos han enviado, este es del requisito 6.1 y el 6.1, esta es la matriz de riesgos antisobornos, ¿ah? Este es el requisito. Y la matriz 6.2 es la matriz de objetivos. Nos han mostrado un ejemplo donde nos dicen los procesos, cuál es el objetivo, cuál es el indicador, cuál es la meta, cuáles son las acciones y actividades que se van a tener en cuenta para llegar a este objetivo y a esta meta, quién va a ser el responsable de dar seguimiento o de ejecutar tal actividad, los recursos que se van a necesitar y cuándo va a ser actualizado, la evidencia también que se va a tener en cuenta y el seguimiento. Esto es muy importante. Aquí nos han dado dos breves ejemplos. Aquí también cabe recalcar, decirles que esta matriz de objetivos del sistema de gestión tienen que estar alineados a la política. A la política todo se va a revisar y ver si tiene coherencia con la política. Pero sí, es una buena matriz de los objetivos que nos han mostrado y también es válido. Y aquí tenemos otra tarea. ¿Pueden visualizar mi pantalla? Hola. Todavía no, ingeniera. Ah, ya, a ver, voy a compartir entonces. A ver, estamos compartiendo. ¿Qué pasa? Ya, ahora sí pueden visualizar. Así es. Ya, genial, ahora sí se puede visualizar. Este también es una tarea que ha sido compartida por uno de nuestros compañeros, que es por José, que le ha tocado que nos muestre algunos ejemplos o algunas evidencias que crea conveniente para dar cumplimiento al ítem 9, que es evaluación del desempeño, donde tenemos pues el seguimiento, medición, análisis, la auditoría interna, la revisión por la dirección, revisión por la alta dirección y la revisión por la función del cumplimiento. Esos han sido los ítems que le ha tocado. Y él nos ha evidenciado de la siguiente manera. Bueno, primero el informe a quien le está brindando. Él está simulando que es un informe del auditor interno, porque como esta cláusula corresponde a la auditoría interna también, que es el 9.2, entonces mediante el siguiente informe él está evidenciando, donde se dirige al gerente general, bueno, da las referencias y finalmente empieza a describir cuáles han sido las desviaciones del cumplimiento que se ha tenido en cuenta. Aquí también nos está describiendo como aspectos relevantes, los cuales se han tenido en cuenta para realizar este informe. Las deficiencias del control interno, porque como es análisis de desempeño, lo ha tenido en cuenta. Las observaciones también, la condición que se ha encontrado, los criterios, cuál ha sido la causa, analizado la causa, el efecto. Y de igual manera nos ha puesto varios ejemplos, por ejemplo, 2, 3 ejemplos, en todos analizando o dando énfasis al criterio, la causa y el efecto.
así nos ha realizado, incluso acá requisitos, libros contables, como están relacionados al sistema de gestión antisoborno y también como un control podría ingresar las auditorías contables financieras, se ha tenido en cuenta. Lo cual también es un buen trabajo, pero completaría o le podríamos nosotros adicionar, porque si en la norma nos pide que demos seguimiento, medición, análisis y evaluación, podemos utilizar indicadores. Indicadores que están obviamente en base a los objetivos que nosotros nos hemos trazado inicialmente. Revisión por la dirección es una reunión, un acta en la que se ha tenido en cuenta todo lo que, o los resultados de las auditorías, seguimientos, de los indicadores del sistema de gestión. Posteriormente, pues, revisión por el órgano de gobierno en el caso lo tenga, y también la revisión en la función de cumplimiento, que puede ser el comité de cumplimiento o el oficial de cumplimiento. Van a realizar toda la evaluación del desempeño del sistema de gestión. Aquí nos ha dejado José unos casos según el contexto de dicha empresa, pero creo que sería también un poquito de manera de mejorar que nosotros podamos involucrar también aquí los requisitos de la norma ISO. Por ejemplo, el requisito tal, porque si estamos simulando un informe de auditoría, deberíamos de incluir tales puntos. Y bien, estos son los 3 ejemplos, o bueno, de quienes han cumplido con realizar y enviar su taller, pero también les voy a mostrar, por mi parte, les voy a mostrar unos ejemplos para tener en cuenta, y los cuales les sugiero también, si ustedes se perfilan o tienen intenciones de ser auditores o van a ser auditados, deben de tener en cuenta las siguientes recomendaciones que les voy a dar. Aquí tenemos. Este es un plan de auditoría que particularmente yo lo uso para cuando voy a auditar, en el cual pues establezco la fecha, el centro, o también se lo puede considerar la sede, las horas, el auditor. En líneas arriba se tiene que mencionar quién es MG, MD, el proceso, y aquí viene todos los requisitos de la norma. Claro está que son los encabezados, porque si vamos a mencionar los debe, esto sería inmenso. Aquí colocamos los requisitos de la norma. Esta es la reunión de apertura, y finalmente, ¿por qué coloco los requisitos de la norma? Porque aquí me va a servir a mí, que yo voy a auditar. Este es un ejemplo de una empresa constructora, ¿ya? Que esta empresa constructora, si yo voy a auditar a gestión comercial, ¿qué requisitos le voy a solicitar a esta área? Le voy a solicitar los requisitos 4.1, 4.2, 4.3. Esto es lo que los voy a solicitar. Y de liderazgo solicitaré el requisito 5 y así sucesivamente. Si se dan cuenta, no todos los requisitos voy a auditar a todas las áreas o a todos los procesos. Entonces, esto nos ayuda como auditores a si yo voy a auditar gestión comercial, ¿qué es lo que voy a auditar en gestión comercial? Evaluación de riesgo de soborno, planificación y control operacional, la debida diligencia, también le podré auditar. Entonces, esto me ayuda a entrar más a detalle. Y otra parte también que les recomiendo que realicen, tanto si van a auditar o si van a ser auditados, es esto. Esto es un cuadro de ayuda en donde yo voy a establecer por cada área que me van a auditar, por ejemplo, área de gestión comercial, el área de sistemas integrados de gestión, el área de planificación en obra, de administración, el área de logística, el área de recursos humanos. Yo voy a establecer aquí qué requisitos me pueden auditar o voy a auditar. Y aquí, pues, si tenemos el área de recursos humanos, me auditarán el 4.5, que es el riesgo de soborno. ¿Qué preguntas me pueden realizar para el área? ¿Cómo realizar la evaluación de riesgos de soborno? Explique y evidencie sus respuestas. Son posibles preguntas que, si yo voy a auditar, voy a tener en cuenta. Son una guía. Y también aquí tenemos que tener en cuenta qué es lo que me podrían mostrar como posible evidencia. Su procedimiento de evaluación de riesgos de soborno, la matriz de riesgos de soborno, y si hablamos también de competencias y formación y conciencia, que es el requisito 7.2, 7.3 y 7.4 de la ISO 37001, cómo me pueden solicitar o voy a solicitar las evidencias. Y qué documentos asociados podría obtener
como evidencias para tales requisitos. Por ejemplo, mi manual de organización y funciones, un procedimiento de selección, contratación de personal, la lista de asistencia o el registro de asistencia, el programa de formación y concientización. Esto es lo que vamos a tener en cuenta. Y esto es una ayuda. Esto es una ayuda que nos va a servir bastante. El presupuesto si voy a auditar el 7.1 a gestión gerencial, le pediré sobre los recursos. ¿Y cómo le voy a preguntar? ¿Cómo se asegura que están brindando los recursos necesarios para el sistema de gestión? Pues como evidencia esperaré que él me muestre un presupuesto por el sistema de gestión y que ese presupuesto se encuentre aprobado. Y así, esto es una gran ayuda. Una ayuda que obviamente también para realizarlo necesitan que, más que esta capacitación, que analicen la norma, analicen el anexo, a qué organización se están proyectando auditar o van a ser auditados y qué evidencia mostrarían para dar cumplimiento a tal fin. Y ya con esto vamos a culminar ya la capacitación. Después que hemos realizado las auditorías, viene la preparación del informe de auditoría. En esta preparación de este informe vamos a tener en cuenta que va a ser realizado por el auditor líder. Y el informe tiene que ser completo, preciso, conciso y claro. Debe de reunir estos requisitos. Y puede elaborarse incluso antes de la reunión de cierre, porque en muchas ocasiones, como hoy en día las auditorías se están dando de manera virtual, mientras van mostrando las evidencias, si cumple o no cumple, ya podemos ir redactando teniendo una matriz base. Y en la matriz base, por ejemplo, podemos tener en cuenta la referencia de la no conformidad, la descripción de la no conformidad, el punto de la norma y qué número de no conformidad es, el 1, 2, 3 sucesivamente. ¿Qué número de informe es? ¿Qué fecha se está realizando? La auditoría realizada, ¿qué organización? ¿Cuál es el objetivo de la auditoría? El alcance, los datos de los auditados, la empresa tal, proceso tal, sede tal, equipo auditor, auditor líder, auditor soporte técnico, todo se lo va a nombrar aquí. También es importante qué contenido debería de incluir en el informe final. Debería de incluir los objetivos, el alcance, las fechas, qué criterios de auditoría vamos a utilizar, los hallazgos y las conclusiones. Esto es lo que deberíamos de tener sí o sí, pero adicionalmente podríamos agregar otros puntos como el plan de auditoría con los horarios, lo podemos anexar. Estoy mostrando mi informe de auditoría y anexo el plan de auditoría con el cual yo he realizado y me he basado sobre este plan. Incluso podemos anexar un resumen del proceso de auditoría y la confirmación que se han alcanzado los objetivos. Dando también, en el caso haya ocurrido opiniones divergentes entre el equipo auditor y el auditado, porque esto muchas veces ocurre también. No me ha pasado particularmente, pero sí comentando con otros colegas, comentan pues que, o nos cuentan su experiencia, que auditan organizaciones donde el responsable o el jefe de sistemas integrados de gestión, cuando hacen la reunión del cierre, dicen, no, pero esa no es una no conformidad, porque tiene una manera distinta de interpretar la norma. Entonces, tampoco es bueno que en dicha reunión se empiecen a contradecir entre el auditado con el auditor. Entonces, lo que se queda es que el auditor plasmará tal diferencia en el informe de auditoría. Y pues él finalmente dará su opinión como auditor especialista en que si es no conformidad o es una observación. Entonces, sí, esto también es importante. En el caso ocurra, lo agreguemos en el informe. Y también qué oportunidades tenemos para mejorar como empresa. La declaración sobre la confidencialidad del contenido. Esto es importantísimo, porque como auditores tenemos acceso a la información del sistema de gestión. Y hoy en día es mucho más visible esto, porque para auditar solicitamos con anticipación, mándame tu matriz de análisis de riesgo, envíame tu política, tus objetivos. Ya lo solicitamos antes de realizar la auditoría, solicitamos la información para que el auditor vaya conociendo la empresa. Entonces, eso es el previo. Cuando realizamos la auditoría, solicitamos otro tipo de evidencias, registros o difusiones, nos envían las evidencias. Entonces, nosotros tenemos acceso a toda esa información y debemos de ser
o guardar la confidencialidad. No podemos ir mostrando dichos documentos a otras organizaciones o para fines de conveniencia personal. Eso es la confidencialidad y podemos agregar dentro del informe de auditoría esta declaración de la confidencialidad por parte del auditor y también la lista de distribución del informe de la auditoría. Y como última parte, viene a ser el seguimiento de la auditoría. En el seguimiento de la auditoría es, posteriormente a que se dio la no conformidad, va a haber una acción inmediata. Esta acción inmediata no siempre es la acción correctiva, porque muchas veces ocurre confusión entre acción inmediata y acción correctiva. Algunos dicen, es lo mismo. Acción inmediata es pagar el incendio en ese momento, pero después de que tú apagas el incendio que ha sido detectado, o apagas el fuego, porque el incendio es muy grande, la magnitud es inmensa, después de que tú apagas el fuego que se ha iniciado o el amago de incendio, vas a evaluar las causas. ¿Por qué sucedió? Y para hacer este análisis puedes guiarte de muchas metodologías, como utilizar el método causa-efecto. Después de identificar las causas, recién ahí se toman las acciones correctivas. Y después de tomar las acciones correctivas, vamos a implementar o hacerlas. Después de hacerlas, tenemos que evaluar si son efectivas y si no son efectivas. Evaluaremos. ¿Qué pasa si no son efectivas? Regresamos nuevamente a evaluar las causas, porque anteriormente no hemos hecho un buen análisis, por lo cual no hemos tenido efectividad. Entonces, nuevamente evaluamos las causas, tomamos otras acciones, las realizamos y volvemos a evaluarlas. Si en esta vez la evaluación de las acciones correctivas sí son efectivas, ahí culmina el tratamiento de las no conformidades. Y con eso ya estaríamos culminando y si tuvieran alguna duda, lo pueden realizar. Bueno, mientras van formulando sus preguntas, mañana extenderles la invitación para el día de mañana, que estaríamos también culminando con el módulo 3 del programa de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Será dictado por la ingeniera Mirna. Recordarles que si desean acceder a nuestro certificado, podrán obtener material de presentación, videos de la sesión y algún material complementario que la ingeniera nos estará compartiendo mediante la plataforma que nosotros manejamos. Y si tienen alguna duda o consulta, nuevamente estaré dejando los links para que puedan unirse a nuestro grupo, donde siempre estamos colgando actualizaciones, compartiendo información acerca de los temas relacionados a lo que es seguridad, salud y el trabajo, diferentes temas del sector. Entonces les estaré dejando todos nuestros datos, además de cualquier duda o consulta que deseen hacernos, ahí estaremos para responderles. Genial, gracias, Brillo. Justamente hay una pregunta, no sé si me puedes ayudar a verificar si también en Facebook se encuentran preguntas. A ver. José nos pregunta, ¿quién implementa las recomendaciones, el auditor o el encargado del proceso? Las recomendaciones, muchas recomendaciones son brindadas en el momento. Al momento que se está auditando y se detecta una no conformidad o alguna observación, el auditor inmediatamente menciona algunas recomendaciones. Pero en el informe de la auditoría ya no van tanto como recomendaciones. Ahí se plasma cuáles han sido los hallazgos. Y estos hallazgos posteriormente ya son analizados y tomadas las acciones inmediatas o acciones correctivas, pero esto ya va a ser por los encargados de la gestión de la organización. Ya no involucra directamente al auditor. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, por Facebook no tenemos ni una pregunta, ingeniera. Bien, si no tuvieran ninguna pregunta, entonces agradecerles por el tiempo que se han tomado para aprender algo el día de hoy al respecto de auditorías de sistemas o del sistema de gestión antisoborno.
las gracias, darles por este tiempo que se han empleado. Es realmente un gusto poder compartir las experiencias que uno adquiere e invitarles pues a que prendan sus cámaras para tomarnos una foto del recuerdo. Así es, ingeniera. Más bien agradecerle a usted también por todos los conocimientos compartidos esta tarde-noche. Y bueno, invitarlos a que nos sigan para cualquier tipo de cursos que estamos nosotros dictando todos los meses. Tenemos unos cronogramas que publicamos a inicios y normalmente tenemos esos horarios, ¿no? Que son los sábados y domingos. Perfecto, gracias. Por favor, si prenden